Hola, bienvenidos a otro tutorial de F. Muñoz Tutoriales. En este caso vamos a realizar un tutorial inspirado en uno del gran Carles Piles, al que le he consultado y le ha parecido genial que se realice este tutorial actualizado sobre cómo usar materiales procedurales en una escena. Esta escena la podéis descargar en el link debajo, así como el HDRI con el que vamos a trabajar en la escena. Solo necesitamos, al lado de la escena donde tengáis vuestro proyecto, que esté situado una carpeta text y dentro el HDRI. Podría estar al lado, pero es una forma de organizarse. El primer paso que vamos a hacer es crear un material nuevo, dejar solamente activo el canal de luminosidad y en la textura cargar el archivo que hemos descargado. Este HDRI va a servir para iluminar la escena. Crearemos un objeto cielo y le asignaremos el material. Como tenemos ya todo configurado para que salga el render, esta es la escena que nos va a producir nuestro render. Solamente nos va a faltar ajustar la posición. Vamos a aprovechar para activar la región de render interactivo, en este caso, y vamos a ir desfasando U para encontrar una iluminación que nos convenza. Vamos a renombrar aquí HDRI y un material que hemos creado que lo llamaremos suelo. Está bien renombrar. Vamos a activar el canal relieve. En el canal relieve nos iremos a superficies, superficies azulejos. Tenemos un montón de azulejos muy útiles para usar. En este caso usaremos las líneas. Vamos a cambiar cualquiera de los colores de losa a un blanco puro para tener el relieve y arrastrando, haciendo clic y arrastrando en el resto de los canales vamos a tener esta textura de relieve. Vamos a aprovechar para eliminar el canal color. Con el canal reflectancia vamos a poder trabajar. Vamos a borrar las capas que tenemos. Vamos a añadir una nueva capa que en este caso va a ser un lambertiano difuso. Será nuestro color base. En el canal color vamos a cambiarle, vamos a ponerle un gris oscuro tirando azul. Vamos a arrastrarlo ya para ir viendo cómo queda. Lo arrastramos en el suelo. Vemos que su tamaño es demasiado grande con respecto a nuestra escena, por lo que vamos a cambiar la longitud U y V y vamos a bajarla al 20%. Y para que no sea un material tan mate, podemos crearle una capa. En este caso una Beckman. Añadirle rugosidad. Vamos a decirle que sea añadida. Y en la opción de Fresnel capa le vamos a decir que sea un dieléctrico. Podemos aumentarle un poquito la rugosidad. Y podríamos añadirle un poco más de ruido, pero por ahora lo vamos a dejar así. Muy bien, vamos a crear materiales para los cables. Hacemos un doble clic. Vamos a llamarlo cable 1. Realizamos el mismo proceso, en este caso desactivamos el canal de color, nos quedamos ante con el reflectancia. Voy a borrar todo y añadir un lambertiano que será nuestro color de plástico base. Voy a elegir un color de mi plástico. Le voy a llamar a la capa color. Voy a añadir una nueva capa. Beckman, Fresnel, dieléctrico. Le voy a bajar la fuerza de la reflexión. Aumento la rugosidad. Voy a aplicarlo ya en uno de mis cables, el cable más cercano. Y voy a ver allí el material que tengo. Si quisiera que mi plástico fuese un poquito... Lo que podemos hacer es añadirle al relieve un ruido. Entramos dentro del ruido. Vamos a bajar la escala relativa. Si no veis el efecto que estáis intentando conseguir, como es mi caso, lo que voy a hacer es copiar este shader al canal luminosidad. Voy a desactivar temporalmente los demás. Voy a pegar este shader para ver el efecto que está obteniendo en una máscara en blanco y negro. Ahí exactamente es lo que está ocurriendo. Y ahí es ahora donde puedo coger, por ejemplo, en el material y escalar mi textura. Una vez que he encontrado que tengo bien definido el ruido, vuelvo a copiar el shader
y lo pego en el canal relieve. Voy a activar la reflectancia y vuelvo a desactivar la luminosidad. De esta manera vamos a verlo mejor en un render más completo o un render de región para no perder tanto tiempo. Vamos a ver ese pequeño efecto de textura que estamos haciendo. Y ahí podéis ver esos pequeños detalles que hemos creado, imperfecciones que hacen que nuestra textura no se quede totalmente lisa y que le dé un poco de realismo. Una vez que tengo este material, yo el cable lo puedo duplicar. Solamente tendré que ir al canal de reflectancia del canal color, al base, y cambiarlo para tener otros tipos de cables de colores. En el canal base, aquí también lo cambio, pongo otro color y los asigno a diferentes cables. Antes de entrar con el tornillo, estoy viendo en los renders que no me termina de convencer. Voy a desactivar la iluminación global y el render físico, la profundidad de campo, la tengo activada para que me renderice un poquito más rápido. Estoy viendo que este material es demasiado brillante del suelo y refleja en exceso, por lo que puedo aumentar en relieve los azulejos. Voy a utilizar el modo capa y creo un shader de ruido, tal cual el que viene por defecto. Lo voy a editar, lo voy a poner en modo multiplicar para que se mezcle con nuestros azulejos, en este caso las líneas, y le voy a decir que la escala global sea del 1% para que me cree un ruido. De esta forma voy a conseguir un granulado en la textura de mi suelo. Vamos a crear el material metal con óxido. Doble clic en materiales, renombramos el objeto, tornillo, y lo aplicamos en el gestor de objetos. Vamos a eliminar el canal de color, dejamos solamente el canal de reflectancia, eliminamos la capa por defecto y vamos a añadir una capa que sea, y en su capa de color vamos a crear una textura de ruido. Esta textura de ruido va a ser nuestro color de óxido. Arrastro entre un color y otro para duplicarlo, oscurezco un poco más uno de los dos, y una vez que tengo mi tipo de ruido, voy a subir un nivel arriba y en textura voy a crear una capa. Mi ruido va a estar dentro de esa capa y voy a añadirle dos shader ruidos más. 1 y 2. Voy a desactivar uno de los dos y entro en el primero. Ese ruido, por ejemplo, vamos a poner un FMB a una escala de 400. Voy a subir el recorte bajo para que haya más negros más fuertes y el recorte alto para que haya también más contraste de blanco. Una vez creado, pongo el modo multiplicar. Voy a bajar un poquito el nivel porque también lo puedo hacer aquí. Cuánto opacidad de capa tengo. Activo el siguiente ruido, que será el de multiplicar, y este lo voy a usar con una escala muy pequeña, al 1%, para que sea un poco más de ruido añadido. Este va a ser la capa de óxido. Renombrarla. Y ahora voy a crear encima la capa de metal. Añado una capa, Beckman, con un poquito de rugosidad. Fijaos que ha desaparecido la capa de óxido porque hay una capa sobre otra. Y voy a hacer un render ahora mismo aquí para que veáis ese metal que tengo. Veis que está reflejando cable rojo, que me he cargado por aquí por el proceso uno de los cables, pero bueno, no pasa nada. El siguiente paso es crear una máscara de capa del canal metal que renombro para que se vea las zonas de óxido. Esto lo vamos a hacer creando una oclusión ambiental. Voy a desactivar temporalmente la reflectancia, activo la luminosidad y dentro de ella busco el efecto oclusión ambiental. Voy a entrar en él y le voy a dar unos parámetros. Para este nos va a venir bien que sean estos valores. Voy a crear otra capa. En esta otra capa voy a crear un otro nuevo shader de ruido. Voy a entrar dentro. Voy a elegir FMB
toco un poco el recorte alto y bajo. Y en modo, voy a poner el modo superponer. Superponer lo que va a hacer es que nos va a dar un poco más de textura en ese ambient occlusion. Este canal de luminosidad no lo uso, es solamente para ver perfectamente cómo funciona mi oclusión ambiental, y lo que voy a hacer es esta capa copiarla. Copiar shader, desactivo la luminosidad, activo el canal reflectancia. En la capa de metal voy a su máscara de capa y en textura voy a pegar el shader que he creado. Veis que ya está funcionando en la prueba. Las zonas blancas se van a ver y las zonas negras va a dejar ver el óxido. Y por último, en el canal relieve voy a activarlo, voy a pegar también ese mismo shader que ya tenía creado y le voy a dar una fuerza negativa para que haga un relieve hacia adentro y marque mucho más esa oxidación. Renderizo en el visor de imágenes y vamos a ver el resultado. Muy bien, más o menos lo tenemos bastante avanzado, pero vemos que hay zonas del metal que quedan demasiado limpias. Necesitaríamos que también tuviese algo de oxidación. Vamos a parar el render y vamos a ver cómo añadirle a esa capa de la máscara de capa, cómo añadirle un ruido más. Y ese ruido va a estar más esparcido. Por ejemplo, en Luca. En modo multiplicar va a estar más esparcido también por las zonas limpias. Recordamos que ya que hemos modificado esta capa, vamos a copiarla, el shader, para pegarlo en el canal relieve y actualizarlo. De este modo también el relieve también se actualizará. Vamos a activar el render físico porque tenemos un desenfoque en la cámara y la iluminación global a unos niveles bajos, y vamos a renderizar en el visor de imágenes para ver nuestra imagen final. Muy bien, esta es nuestra imagen final. Veis que ya le ha costado unos 4 minutos al render. Veréis que el nivel de óxido que queréis dependerá de cuánto blanco hay en esos ruidos que estáis añadiendo. Mientras más blanco hay en los ruidos, más zona de metal se verá y menos óxido. Espero que os haya gustado. Soy F. Muñoz Tutoriales y ya sabéis, cada jueves uno, cualquier comentario que tengáis os contestaré abajo. Que vaya bueno.